El día en que el espejo del baño me devolvió una expresión que no reconocí mientras el agua aún corría tibia sobre mis manos. Ejercicio 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. No fue un gran drama. No fue una escena intensa. Fue apenas un gesto. Una mirada rápida al reflejo y una sensación sutil de incomodidad. Algo en el rostro parecía cansado, tenso, como si cargara más de lo necesario. Y casi de inmediato apareció el pensamiento, no debería estar así. No me gusta verme así. Algo está mal. El juicio llegó antes que la comprensión. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La frase resonó con una claridad extraña. Me quedé quieto, las manos aún húmedas, dejando que esas palabras atravesaran la escena. Si estoy disgustado porque veo algo que no está ahí, ¿entonces qué estoy viendo realmente? El espejo no miente. Refleja formas. Luz. Sombras. Pero lo que yo estaba interpretando no era solo una imagen física. Era una historia. Una interpretación cargada de pasado. Veía cansancio como fracaso. Veía tensión como debilidad. Veía en ese rostro algo que mi mente había decidido que no debía estar. Jan Klein, en Yo Soy, habla de cómo la percepción está siempre coloreada por la memoria. No vemos lo que es. Vemos lo que creemos que es. Y cuando esa creencia está impregnada de juicio, la experiencia se vuelve pesada. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. ¿Qué no está ahí? La insuficiencia que creo ver. La amenaza que imagino. La carencia que proyecto. El rostro en el espejo no contenía ninguna de esas cosas. Contenía luz y forma. Pero mi mente añadía significado. Y ese significado generaba disgusto. Oso escribe en el libro del ego que el ego no necesita grandes enemigos, le basta una pequeña diferencia entre lo que es y lo que cree que debería ser. Esa fricción constante alimenta la identidad. Si siempre hay algo que corregir, entonces siempre hay un yo intentando mejorar, defender, alcanzar. Esa mañana comprendí que el disgusto no estaba dirigido al espejo. Estaba dirigido a la idea que tengo de mí. Y esa idea, no está ahí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La frase comenzó a expandirse más allá del baño. Recordé una conversación reciente en la que sentí una leve incomodidad. Creí percibir juicio en la voz del otro. Creí notar desaprobación en su silencio. Pero ahora me pregunto, ¿estaba realmente allí? ¿O fue mi mente completando espacios vacíos con viejas narrativas? Eckhart Tolle, en El poder de la hora, insiste en que la mente crea una capa adicional sobre la realidad, la capa del comentario constante. Y esa capa suele estar impregnada de miedo. No vemos solo lo que ocurre, vemos lo que tememos que ocurra. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Tal vez el juicio que creo recibir no está ahí. Tal vez la amenaza que percibo no está ahí. Tal vez la falta que siento no está ahí. Lo que sí está ahí es la conciencia que observa. Me apoyé en el lavabo y respiré más despacio. El agua dejó de correr. El sonido desapareció. Solo quedó el reflejo y la presencia. Sin narrativa, la imagen era neutra. Sin interpretación, el rostro era simplemente un rostro. La película Un Mistaken Child muestra la búsqueda de un niño reconocido como reencarnación de un maestro. Lo que me conmovió de esa historia fue la mirada limpia con la que algunos personajes observaban al niño, sin proyectar expectativas, sin imponer identidad. Esa mirada sin carga es rara. Pero cuando aparece, algo en la experiencia se vuelve ligero. ¿Qué pasaría si me mirara así? Sin proyectar sobre mí una historia de insuficiencia. Sin añadir sobre el mundo una narrativa de amenaza. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. El ego necesita interpretar para sostenerse. Si la percepción fuera limpia, directa, sin añadidos, el personaje perdería densidad. Y eso le asusta. Por eso llena los espacios con suposiciones. Más tarde, mientras caminaba por la calle, observé cómo mi mente hacía lo mismo con los demás. Un gesto serio se convertía en desaprobación. Una mirada distraída se convertía en desinterés.
Todo era traducido a través del filtro personal. Pero ¿y si no está ahí? Inner Worlds, Outer Worlds explora la idea de que lo que percibimos afuera es reflejo de patrones internos. No es que el mundo sea ilusión en un sentido mágico, sino que nuestra interpretación está profundamente condicionada. Lo que veo como amenaza puede ser simplemente neutralidad. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La frase dejó de sonar acusatoria. Se volvió liberadora. Si lo que me molesta no está realmente ahí, entonces mi malestar no es inevitable. Es modificable. Inner Peace Revolution habla de cómo la paz interior no depende del entorno, sino de la claridad con la que vemos nuestras propias proyecciones. Si proyecto miedo, veo peligro. Si proyecto carencia, veo competencia. Si proyecto inseguridad, veo crítica. Pero si retiro la proyección, ¿qué queda? Queda lo que es. Una forma. Un sonido. Un rostro. Un silencio. Sin historia añadida. El budismo habla de la mente que agrega. Esa tendencia constante a añadir significado. No vemos una nube, vemos un presagio de tormenta. No escuchamos una frase, escuchamos intención oculta. No miramos un rostro, vemos rechazo o aprobación. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La incomodidad es señal de que estoy viendo a través del velo de mis propias creencias. Y si eso es así, entonces el trabajo no está en cambiar lo visto. Está en limpiar la mirada. Volví a pensar en el espejo. En ese primer instante de juicio. Lo que me molestó no fue la imagen. Fue la comparación con una idea de cómo debería verme. Y esa idea es una construcción mental. No está en el espejo. Está en la mente. Jan Klein sugiere que cuando la percepción se libera del pasado, se revela una simplicidad profunda. Ver sin memoria no es olvidar lo vivido. Es no dejar que lo vivido distorsione el presente. ¿Qué veo ahora mismo, sin añadir nada? La pregunta se volvió un ejercicio en sí misma. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Entonces puedo preguntarme cada vez que surja la molestia. ¿Qué estoy añadiendo? ¿Qué historia estoy proyectando? ¿Qué temor estoy colocando sobre esta escena? No se trata de negar la experiencia. Se trata de distinguir entre lo que es y lo que creo que es. Mientras el día avanzaba, noté pequeños momentos donde la mente intentaba añadir significado. Y cada vez que recordaba la lección, algo se suavizaba. No siempre lograba detener la interpretación, pero sí lograba verla. Y verla ya es diferente a estar atrapado en ella. Tal vez no veo el mundo como es. Tal vez veo el mundo como creo que soy. Si creo que soy insuficiente, veré críticas. Si creo que soy vulnerable, veré amenazas. Si creo que soy separado, veré competencia. Pero si permanezco como conciencia, lo que aparece no hiere. La tarde aún no ha llegado por completo. La luz todavía es clara. Y en esa claridad hay un espacio nuevo entre la percepción y la reacción. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Tal vez hoy empiece a mirar con menos historia. El día en que el sol ya estaba más alto y el ritmo del mundo comenzó a acelerarse, me descubrí otra vez interpretando un gesto mínimo como si fuera una señal definitiva sobre mí. No fue nada grande. Un mensaje breve, una respuesta seca, una pausa demasiado larga antes de contestar. Y sentí el viejo movimiento interno, una ligera opresión en el pecho, un pensamiento que intentaba concluir algo sobre mi valor, mi lugar, mi importancia. La escena era simple. La interpretación no. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Ya no necesitaba repetir la frase en voz alta. Estaba vibrando como una campana interna cada vez que surgía el malestar. Y en medio del movimiento de la tarde comprendí algo que por la mañana solo había intuido: la mente no soporta el vacío. Si hay silencio, lo llena. Si hay ambigüedad, la interpreta. Si hay neutralidad, la colorea. Oso escribe que el ego vive comparando, evaluando, midiendo. No puede simplemente estar. Necesita interpretar para sentirse real. Si alguien no responde como esperaba,
el ego traduce eso como desprecio o indiferencia. No puede aceptar que quizá no signifique nada personal. Y esa incapacidad es lo que genera el disgusto. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La tarde trajo consigo pequeñas oportunidades para observar esto en acción. Una mirada distraída en la calle que interpreté como juicio. Un tono neutro que asumí como frialdad. Cada vez que la sensación aparecía, respiraba un segundo más antes de reaccionar. Y allí comenzaba la diferencia. Jan Klein decía que la percepción pura es inocente. Es la mente la que superpone significado. Cuando la mente se aquieta, lo que queda es simplemente lo que es. Sin amenaza. Sin ataque. Intenté mirar un rostro sin historia. Intenté escuchar una frase sin añadir intención. Intenté sentir la emoción sin concluir nada sobre ella. Y fue extraño. La emoción, sin narrativa, dura menos. Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor como una energía acumulada que se activa cuando encuentra un pensamiento compatible. Si no alimento el pensamiento, la energía no encuentra sustento. Eso fue evidente en una de esas pequeñas irritaciones, sentí el impulso de responder con dureza, pero al no seguir la historia, el impulso perdió fuerza. No fue represión. Fue claridad. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Eso significa que el mundo que experimento está profundamente moldeado por mi interpretación. No porque el mundo sea falso, sino porque mi lectura puede ser errónea. Me vino a la mente el documental Inner Worlds, Outer Worlds, donde se explora cómo los patrones internos se reflejan en la experiencia externa. Si dentro hay miedo, afuera parecerá amenaza. Si dentro hay carencia, afuera parecerá competencia. No es misticismo ingenuo. Es percepción condicionada. Y si lo que veo como ataque no está realmente allí, entonces estoy reaccionando a una sombra. La sombra no tiene sustancia propia. Depende de la luz y de la forma que la proyecta. Mi mente proyecta. La tarde avanzaba y comencé a notar algo más sutil, no solo proyecto inseguridad sobre los demás, también proyecto limitación sobre mí. Me digo no puedo, no soy suficiente, no estoy listo. Y luego reacciono a esa imagen como si fuera real. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Esa frase empezó a aplicarse no solo a lo que creo ver en el otro, sino a lo que creo ver en mí. Si me miro como insuficiente, sentiré frustración. Si me miro como incapaz, sentiré ansiedad. Si me miro como separado, sentiré amenaza. Pero ¿y si esa identidad no está realmente ahí? La serie Inner Peace Revolution plantea que la transformación social comienza en la percepción individual. No se trata de cambiar estructuras externas primero, sino de reconocer las proyecciones internas que sostienen el conflicto. Quizá mi pequeño conflicto de hoy es un microcosmos de algo mayor. La mente humana interpretando constantemente desde el miedo. La tarde trajo una conversación más profunda. Sentí por un instante el impulso de defender una posición. Pero esta vez me detuve y observé la sensación sin seguirla. Fue como ver una ola levantarse y no subirme a ella. La ola pasó. No desapareció el desacuerdo. No desapareció la diferencia. Pero desapareció la necesidad de convertirlo en amenaza. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La frase se volvió una herramienta práctica, no solo contemplativa. Cada vez que la aplicaba, encontraba que el disgusto estaba vinculado a una interpretación automática. Y cada vez que cuestionaba esa interpretación, el malestar se reducía. No siempre de inmediato. No siempre completamente. Pero lo suficiente como para notar el cambio. A media tarde la luz ya no era tan intensa como al mediodía. Comenzaba a suavizarse. Y dentro de mí también había una suavidad nueva. No era euforia. Era espacio. Espacio entre estímulo y reacción. Espacio entre percepción y significado. Espacio entre emoción y narrativa. Ese espacio es libertad. No la libertad de controlar lo que ocurre, sino la libertad de no añadir lo que no está ahí. Quizá el mundo no es tan amenazante como creo. Quizá mi mente ha estado viendo sombras donde solo había formas neutras.
Estoy empezando a sospechar que muchas de mis molestias son conversaciones internas mal interpretadas como conflictos externos. Y si eso es cierto, entonces la responsabilidad vuelve a mí. No como carga, sino como poder. La tarde aún no termina. Pero ya no veo el día como lo veía al despertar. La noche comenzó a caer y el bullicio se fue apagando hasta convertirse en un murmullo distante. Me senté sin intención de analizar nada, solo con el deseo de sentir cómo había atravesado estas horas. La habitación estaba en penumbra. Las formas ya no eran tan definidas. Las sombras suavizaban los contornos. Y en esa suavidad algo en mí también empezó a relajarse. Las pequeñas escenas del día, el espejo, el gesto interpretado, la respuesta imaginada, pasaban por la memoria como fragmentos de una película que ya no necesitaba defender. No hubo grandes conflictos. No hubo batallas visibles. Pero sí hubo algo constante, la tendencia a ver más de lo que estaba allí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Ahora la frase se sentía más amplia. No era solo una corrección cognitiva. Era casi una revelación ontológica. ¿Qué no está ahí? La amenaza que invento. El juicio que supongo. La carencia que proyecto. La insuficiencia que imagino en mí o en los otros. Jan Klein hablaba de permanecer como la conciencia antes de que la mente nombre la experiencia. En ese estado previo a la interpretación, no hay conflicto. Hay sensación pura, presencia simple. Me quedé unos minutos sin nombrar nada. El silencio no era ausencia de sonido, era ausencia de comentario. El cuerpo respiraba por sí mismo. El corazón latía sin esfuerzo. Y nada de eso contenía disgusto. El disgusto aparece cuando la mente añade significado. Oso decía que el ego es un proceso, no una entidad. Es una actividad constante de identificación. Cuando esa actividad se aquieta, lo que queda no necesita defensa. Hoy pude ver el ego en funcionamiento. No como enemigo. Como hábito. Interpretando miradas, tonos, silencios. Añadiendo historias. Y cada vez que añadía, aparecía una tensión. La película Un Mistaken Child me viene ahora a la memoria, no por la búsqueda en sí, sino por la inocencia con la que algunos personajes observaban, sin imponer expectativa. Esa mirada limpia es rara, pero cuando aparece, algo se siente ligero. ¿Qué sería mirar así todo el tiempo? Sin imponer sobre el otro una narrativa personal. Sin imponer sobre mí una identidad rígida. Eckhart Tolle insiste en que el sufrimiento psicológico necesita tiempo para sostenerse, pasado que juzga o futuro que teme. En este instante, sentado en la oscuridad creciente, no hay pasado activo ni futuro imaginado. Solo hay respiración. Y en la respiración no hay disgusto. Inner Worlds, Outer Worlds explora cómo el universo externo refleja patrones internos. No como superstición, sino como resonancia. Si vibro en miedo, interpreto desde el miedo. Si descanso en presencia, percibo neutralidad donde antes veía amenaza. Quizá lo que cambió hoy no fue el mundo. Fue la manera en que lo leí. Inner Peace Revolution sugiere que la paz no es ausencia de conflicto externo, sino ausencia de proyección interna. Si dejo de proyectar mis historias sobre lo que ocurre, el entorno pierde la carga dramática. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La frase ahora suena casi tierna. Como si me estuviera recordando algo obvio que había olvidado durante años. Nada de lo que vi hoy tenía el poder intrínseco de herirme. El poder estaba en la interpretación. Y la interpretación no es fija. Me pregunté suavemente, ¿quién sería yo sin estas proyecciones? No surgió una respuesta conceptual. Surgió una sensación de amplitud. Como si el espacio interior se hubiera expandido apenas un poco. La mente intentó intervenir con otra historia, pero esta vez no tuvo la misma fuerza. Era visible. Era transparente. El día completo se siente ahora como un ejercicio de honestidad. No porque haya alcanzado una iluminación definitiva, sino porque pude reconocer, una y otra vez, que muchas de mis molestias no tenían la causa que yo creía. No estaban allí. Eran añadidos.
Y si son añadidos, pueden soltarse. No por disciplina rígida. No por esfuerzo forzado. Sino por comprensión. La noche ya es más profunda. Las luces del exterior se reflejan tenuemente en la ventana. Todo está más quieto. Y en esa quietud siento algo simple. No necesito defender lo que no soy. Si veo amenaza donde no la hay, puedo detenerme. Si veo juicio donde no existe, puedo respirar. Si veo insuficiencia donde solo hay forma y vida, puedo suavizar la mirada. Lo que debo recordar es esto: cada disgusto señala una proyección. No estoy reaccionando a lo real, sino a lo añadido. Y cuando retiro el añadido, lo que queda es sorprendentemente inocente. Mañana habrá nuevas escenas. Nuevos rostros. Nuevos gestos que la mente intentará interpretar. Pero ahora sé que puedo detenerme un segundo más. Y ese segundo es suficiente para cambiarlo todo. La oscuridad ya lo cubre todo suavemente. Y en esa oscuridad no hay nada que corregir.